Pues para no variar, Lord Chillón al servicio del PRIAN. Y es que precisamente hace unos momentos, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Baja California Sur, Irving Pineda, mejor conocido como Lord Chillón, le echa la culpa al doctor Hugo López-Gatell de los 50,000 decesos en México por COVID-19. El presidente le contesta: López-Gatell no es el culpable de la obesidad, de la hipertensión y de la diabetes. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 7 de agosto y sí, así como lo escucharon. La verdad es que ya no es novedad ver a Lord Chillón Irving Pineda hacer el ridículo y andar de cizañoso. Y es que en esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, este tipo cada vez que agarra el micrófono, lo agarra para echar mala leche, lo agarra para echar pues de su ronco pecho en contra del doctor Hugo López-Gatell, en contra de la 4T. Y el tema sigue siendo el mismo, el COVID. Que en México hay 50,000 decesos, sí, eso nadie lo puede negar. Pero también nadie puede negar todos los problemas de salud que arrastra México de años anteriores y no del 2018 a la fecha. El presidente Andrés Manuel López Obrador es muy consciente de eso. Y hay que hacer a la sociedad consciente de las consecuencias que lleva tener una vida sedentaria. Lord Chillón retoma el tema que han estado manejando priistas y panistas en los últimos días. Prácticamente estos dos partidos, junto con Movimiento Ciudadano, aplauden que aumenten las cifras. En lugar de que hagan algo para reducirlas, gobiernan estados. Simple y sencillamente le achacan toda la culpa al doctor Hugo López-Gatell. ¿Que los gobernadores del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano no tienen el suficiente carácter o la suficiente inteligencia para también en sus estados ponerse las pilas? Lo digo porque, por ejemplo, Yucatán, estado gobernado por el PAN, pues es uno de los principales focos de contagio de COVID. También lo es Jalisco. Y por cierto, organizando fiestas, pero bueno, esto ustedes ya lo saben. Y así nos podemos seguir con una gran lista. Y es que la culpa no es de Gatell. Gatell no te dice tómate una coca, no te dice cómete unas sabritas, cómete una sopa Nissin. La culpa está en uno. Y eso es lo que el presidente López Obrador le contesta a Lord Chillón, que hoy, en la mañanera, pues aprovecha que hay pocos reporteros y que pocos pueden estar pagando estar yendo tan lejos a Baja California Sur, a Sinaloa, y el presidente, como hace 2 días, lo vuelve a callar, lo vuelve a señalar como una persona que se debería cuidar del COVID, porque Lord Chillón, como su servidor, pues tenemos kilitos de más. A él ahorita ya se le ven un poco más porque ya se ha descuidado. De hecho, la guayabera que llevaba debería ser holgada, pero a Lord Chillón ya se le desparrama. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente hace unos momentos sobre este asunto del COVID y desgraciadamente sobre los fallecidos, que incluso el presidente es tan consciente que saben que vamos a hacer minutos de silencio. O sea, la cosa está muy difícil, pero también nosotros tenemos que hacer mucha conciencia. Ayer, de acuerdo al conteo que hace el gobierno federal, suman más de 50,000 muertos por COVID-19. ¿Esto qué representa para el gobierno federal? ¿Habrá un cambio en el plan para contener la epidemia? Había dicho el hombre clave, me parece, en el combate, Hugo López-Gatell, que iba a haber 10,000 muertos, y evidentemente ya no son 10,000, son 50,000. ¿Va a permanecer él como encargado de este plan? ¿Habrá alguna modificación? ¿Qué es lo que está pensando usted después de estas cifras? Bueno, que ha habido un manejo responsable. Tómala. De parte de los científicos, los especialistas del sector salud,
quiero también hacer un poco de memoria, porque a veces se olvidan las cosas. Cuando comenzó la pandemia, yo di a conocer, incluso en la reunión del grupo de los 20, del G20, en una teleconferencia donde estuvieron los jefes de estados, primeros ministros, presidentes de las 20 naciones consideradas más importantes en lo económico. Bueno, di a conocer que la pandemia debía manejarse con responsabilidad y con profesionalismo, y que los políticos no éramos todólogos, sabelo todo, que por eso teníamos que guiarnos, apoyarnos, asesorarnos por los científicos. Y eso fue lo que hicimos en México. Y por eso se decidió crear un grupo del sector salud integrado por eminencias. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de investigadores destacadísimos y de especialistas. No hay médicos generales, lo digo con todo respeto. Estamos hablando de doctores, pero pensando en nivel académico, con los grados más altos. Entonces son muy buenos, no hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia. Y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia. No me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se puede comparar las desgracias de los pueblos, de las naciones. Pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, sobre todo las enfermedades crónicas. El pueblo de México, desgraciadamente, es de los pueblos con más padecimientos por enfermedades crónicas, que es lo que más ha afectado con la pandemia. Por eso esta cifra de 50,000. En parte es mucha hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad. Hace poco dije que en la entrevista que tuve con el presidente Trump, cuando tratamos el asunto, le dije, hay otra epidemia que está alentando el COVID-19, y es lamentable, pero cierto, le dije, que ustedes ocupan el primer lugar en obesidad en el mundo, y México tiene el segundo lugar en obesidad en el mundo. Ahí está, le contestó el presidente.
O sea, todavía de manera grosera, como es Irving Pineda, le dice, ¿y por eso son los 50,000? Obviamente no los 50,000 que han fallecido tenían diabetes, hipertensión, pero muchas de estas personas tenían una u otra enfermedad. Hay personas que han fallecido porque tienen el sistema inmune comprometido. Hay que hacer un análisis muy profundo de cuántas personas, por ejemplo, con VIH han fallecido a consecuencia del COVID. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está comprometido. ¿Cuántas personas con cáncer, desgraciadamente, han fallecido a complicaciones del COVID? Porque su sistema inmune está débil. Incluso enfermedades de la tiroides pueden ser fatales por las complicaciones de esto. Es un tema muy delicado que el PRI y el PAN lo quieren utilizar como bandera política. Todos, o prácticamente casi todos los que nos estamos viendo, los que estamos hablando en este momento, pues conocemos a alguien que ha fallecido por COVID. En mi caso, ya aquí en Campeche son cuando menos 3 personas, 4. Y es un lugar muy pequeño. Pero esto, les digo, no es responsabilidad del gobierno. El gobierno te dice, no salgas. Ah, pero es que ya abrieron el 30%, en el 30% de su capacidad los cines, tengo que ir al cine. Ah, pues allá tú. Si te enfermas es tu responsabilidad. Porque los que salen por trabajo, bueno, dices, ni modo, tienes que vivir de algo. Pero si sales porque tienes que ir al cine, porque no te puedes perder la película en su estreno, esa ya es responsabilidad tuya. Y eso es lo que no ve Irving Pineda. ¿Cuántas personas no se enfermaron por irresponsables? Y ahí sí te puedo decir que el número de los 50,000 estaría entre 30,000 personas de los que han fallecido. O sea, el número sería mucho más bajo si la gente hiciera conciencia. Y es que les digo, este tema no es solamente del PAN. O sea, el PAN es el que más ha promovido esta situación, pero también el PRI. El PRI acusa a López-Gatell y a López Obrador por esta situación. PRI acusa que 50,000 muertos por el mal manejo de la pandemia de López Obrador. Aquí está el cara de ventríloco, Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI. Acusó que la cifra de 50,000 decesos por COVID-19 se deben al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, que es encabezado por el presidente. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los gobernadores? O sea, si los gobernadores hicieran bien su chamba, no habría tantos decesos. Se los pongo fácil, aquí en Campeche son priistas y se les ocurrió la gran idiota de que cuando la pandemia estaba así con un chorro de casos, cuando estaba en su punto más fuerte, pues ¿saben qué? Estuvimos 3 meses sin chela, pero vamos a los días más fuertes, vamos a vender chela. 2 semanas previos al Día del Padre. Y en esas 2 semanas han habido contagios, pero miren, boom, 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 boom. O sea, estábamos abajo de Ciudad del Carmen y en esas 2 semanas la ciudad de Campeche, pero miren, hasta arriba. Y eso fue una determinación del gobierno del estado. Priista, por cierto. Y les digo, también los famosos expertos, también los famosos, pues, intelectuales critican esto. Por ejemplo, aquí le contestamos al doctor Miguel Carbonell, que dice, ¿cuántas de esas muertes podrían haberse evitado si nuestras instituciones de justicia y de salud hubieran actuado de forma oportuna y de manera contundente? ¿Quiénes son los responsables de este enorme desastre? Muy fácil. Dice, la sociedad, doctor. No hay disciplina en nuestro país y eso es un hecho. Echar culpas es lo más fácil, pero ni el mejor presidente del mundo o el mejor secretario de salud tendrían un panorama diferente cuando el pueblo no respeta por las buenas las medidas y recomendaciones de las autoridades. O sea, ahí está la situación. Dicen, no, ¿y cómo es posible que en Japón, que aquí, bueno, en Japón ahorita hay un rebrote? No, pero es que ellos sí han podido. Pues sí, pero ellos son disciplinados. En México no estamos acostumbrados a ser disciplinados. La neta, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Si decretan un toque de queda, van a ir los intelectuales a fregar. Está violando los derechos humanos, ¿cómo no puedo salir? Si no lo hace, es que el gobierno es muy blando.
Simple y sencillamente lo único que quieren estas personas es que regresen los gobiernos de antes. Y les estoy seguro que con Calderón la cifra ahorita sería no de 50, hasta 100,000, porque él no podría dejar de vender chupe. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy fifí ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. ¿A qué va?